quiero contarles que nuestra profe de la jornada, Natalia Cándido Vendrasco, compañera de Magíster de Didáctica, amiga, nos pidió que nos pasásemos a la sala de reunión porque quiere verle las caras a todos y a todas. Quiere ver qué tan felices están con su presentación o qué tan aburridos están con su presentación para que ella pueda ir adaptando su charla. Así que por ahí los que tengan ganas pueden prender sus cámaras, no así con sus micrófonos, por favor. Recuerden que tenemos que estar en silencio, pero quienes quieran pueden prender cámaras, aprovechar de saludarnos. Ya llevamos un par de sesiones de compartir, así que por ahí ya se conocen algunos, algunas. Y bueno, voy a partir presentando un poquito a Natalia antes de darle a ella el turno. Estamos con 49 personas, estupendo. Y a ver, les leo. Natalia Cándido Vendrasco, ella es bióloga por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y posee un magíster en didáctica de las ciencias experimentales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora es candidata a doctora en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante sus estudios trabajó como educadora en diversos espacios y proyectos de educación científica formal y no formal en Brasil y en Chile, y como formadora de profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde trabaja actualmente. Su investigación se ha centrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en espacios no formales, como acuarios, jardines botánicos, museos y zoológicos. Y se ha desarrollado en el área de la comunicación científica, diseñando materiales didácticos para etapa escolar, escribiendo columnas de difusión y participando en proyectos de difusión y comunicación de las ciencias. Además de todo eso, Natalia este año ha sido elegida como una de las mejores profes dentro de su universidad, que yo le sé, que le he visto, y tiene la capacidad de que es bilingüe para nuestro taller, así que pueden hacer sus preguntas en castellano o en portugués, como quieran. Para Natalia estoy seguro que va a ser una alegría poder usar ambas lenguas, especialmente la suya materna. Y creo que estamos listos. Natalia, ¿se me olvida algo? No, para nada. Muchas gracias, Yoli. No sé si por ahí Jean Paul ya te hizo anfitriona para que puedas compartir pantalla o si necesitas algo. No, todavía no puedo compartir. Veamos si Jean Paul nos ayuda, si está con nosotros. A ver, creo que yo también no tengo el poder todavía. Bueno, mientras tanto, buenos días a todos y todas. Gracias por estar. Para mí es un gusto compartir con ustedes un poquito sobre estrategias y prácticas educativas. Me encanta el área, como les contó un poquito Yoli, así que feliz de estar acá. Antes de partir y antes de compartir pantalla, que es mientras puedo verlos con un poquito más de detalle, quería pedirles si me pueden comunicar con una de esas señas de las reacciones que tenemos acá en Zoom. Me gustaría que las personas que hablan español pongan un corazoncito y las personas que hablan portugués pongan una manita hacia arriba. Eso me va a ayudar a saber en qué idioma dicto el taller y qué tanto tengo que traducir. Así que corazón para español, manito para portugués, por favor. Não sei se as pessoas que falam português entenderam também. Para eu saber em que idioma eu faço, eu dou a palestra de hoje, eu pedi para as pessoas que falam português levantarem a mãozinha e as pessoas que falam espanhol colocarem um coraçãozinho aí nas reações do Zoom, tá bom? Eso, perfecto, muchas gracias. Bien, alcancé a ver que al parecer somos mayoría hablantes de español, hispanohablantes. Tenemos algunas personas que hablan portugués ahí por las manitos. Dictaré la charla en español y haré algunas traducciones en portugués de algunas cosas más específicas, o si las personas que hablan portugués tienen dudas, me levantan la mano o escriben en el chat y yo se los traduzco sin ningún problema, ¿sí? Ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Bien, hoy día me invitaron entonces para hablar sobre estrategias para la enseñanza de temáticas marinas. Y fue un desafío porque yo soy bióloga de formación
he tenido harta experiencia con el tema de la biología marina y con educación, obviamente, que es mi tema de trabajo y es mi tema de investigación, pero fue un desafío porque llevamos años, la Yoli sabe bastante bien, formándonos para poder educar en ciencias y educar en temáticas marinas. Y yo quería saber cómo en 45 minutos mostrarles bastante de eso para poder apoyarles con sus labores, ¿no? Y además fue un desafío considerando que el público que tenemos es súper diverso, ¿no? Entiendo que hay gente que trabaja en escuelas, gente que trabaja en acuarios, en otros tipos de instituciones, fundaciones. Hay gente con más experiencia en educación, gente con menos experiencia en educación. Entonces, es un público desafiante. Pero espero haberles traído algunas cosas que les puedan ayudar a cada uno de ustedes en sus labores. Lo primero entonces que creo que es importante que nos preguntemos y que tengamos en mente durante esa reflexión, durante esa presentación, es ¿qué tanto sabemos los latinoamericanos sobre el mar? ¿Qué tanto los niños, niñas y jóvenes de nuestros países se interesan por estas temáticas? Y si esas temáticas están relacionadas al currículum, si son enseñadas en los colegios de nuestras regiones. Yo sé que no es esa situación o las respuestas a esas preguntas no son iguales a todos los países que están participando acá de ese encuentro, ¿no es cierto? Pero también sé que en Latinoamérica todavía estamos un poco atrasados en relación a la educación marina, ¿no es cierto? Sobre todo hablando de currículum, ¿sí? Tenemos muchas iniciativas fuera de la escuela, muchas iniciativas innovadoras, pero a veces en la escuela o al menos en el currículum formal, las temáticas marinas todavía no aparecen con tanto protagonismo, ¿no es cierto? Y sabemos que sería interesante que apareciera. Respecto al interés de los niños, niñas y jóvenes en la temática, desde mi percepción, el interés ha ido en aumento, sí, y eso gracias a todas esas iniciativas que ustedes mismos lideran en sus respectivos países. Pero todavía falta conocimiento, falta trayecto para que nosotros podamos llevar a todos esos niños, niñas y jóvenes no solo a interesarse por esos temas, pero también a participar de forma activa en la toma de decisiones sobre temáticas relacionadas, ¿no es cierto?, en la solución de problemas relacionados al mar. ¿Sí? Así que por eso nuestra labor como educadores en temáticas marinas es tan importante para que ese interés aumente y que la población pueda empezar a participar. Pequeña diferencia que yo quería comentarles acá es que nosotros podemos trabajar las temáticas marinas de distintas formas, ¿sí? Una de ellas es la educación, pero también está la comunicación y la difusión de las ciencias que son igual de importantes, ¿no es cierto? El aspecto educativo, que es el que vamos a abordar acá hoy día, tiene un poco de diferencia con la comunicación y la difusión, porque nosotros esperamos que los aprendices o las personas que participan de las iniciativas sean mucho más participativos en el proceso, cosa que algunas veces en la comunicación y en la difusión es más difícil porque tenemos públicos más masivos, ¿no es cierto? Y a veces hay muy poco contacto entre la persona que está comunicando y las personas que están recibiendo el mensaje. Mientras que en la educación, la idea es que ese contacto... creo que hay gracias. Entonces hoy día vamos a enfocarnos un poquito más en la educación, sí, solamente por esos aspectos que les menciono. Y ahí, dentro de la educación marina, también es importante que entendamos que existen diferentes contextos en el que podemos hacerla, y mi idea es poder abordar aspectos que sean transversales, es decir, que nos sirvan en cualquiera de esos contextos, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es la educación marina formal, es decir, todo aquello que se realiza dentro del marco de colegios o universidades, ¿no es cierto? Espacios educativos más estructurados, a eso le decimos formal. La educación marina informal, que podría ser aquella que se da a partir de revistas, libros, programas de televisión o de la radio, ¿sí?
que a pesar de tener algunas características de comunicación, también pueden ser transformados en recursos educativos. Y finalmente la educación no formal, que es aquella que se da en espacios estructurados, pero no que siguen un currículum tan específico o que tienen características de escuelas, colegios y universidades. Y en el caso de la educación marina, eso se da principalmente en los acuarios, pero también pueden ser fundaciones o otras corporaciones que trabajen con la temática de educación marina. Como les dije, vamos a tratar de abordar algunas cosas que sean transversales, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las cosas que debemos tener en consideración para que el aprendizaje de las temáticas marinas sea lo mejor posible y que podamos realizarlo con cualquier grupo o con cualquier nivel educativo, ¿sí? Esas características que les traigo para compartir deberían servir a cualquier nivel educativo y a cualquier contexto. Lo primero, y que muchas veces se nos olvida, es que debemos definir y compartir los objetivos educativos de la instancia que estemos realizando, ya sea una clase en el aula, ¿no? En el colegio, o ya sea una visita educativa a un acuario, ¿no? Es importante que los estudiantes o los aprendices o los visitantes, dependiendo del grupo que estemos trabajando, conozcan esos objetivos y que sean compartidos, incluso que la construcción del objetivo de ese momento de aprendizaje sea colaborativa, que los estudiantes tengan o los participantes tengan una voz activa en la construcción de los objetivos. Un segundo punto importante es que tenemos que saber y entender que todos los participantes tienen ideas previas al respecto de las temáticas que ustedes van a abordar. Sea cual sea la temática, es muy normal que las personas tienen algo que decir al respecto, tienen algún conocimiento, ya sea desde los medios o desde su familia o desde su educación formal anterior. Todas las personas tienen algo que decir al respecto. Y considerar esas ideas, saber lo que los estudiantes o los aprendices piensan, saber lo que ellos saben, nos ayuda a diseñar de mejor forma nuestra actividad educativa para que responda a sus necesidades, ¿sí? Por otra parte, la importancia de promover espacios de reflexión y diálogo. Y con eso quiero decir que propongamos también algunas temáticas que sean controversiales o algunas temáticas en que los estudiantes o los visitantes puedan tener voz de discurso, ¿no es cierto? Emitir sus opiniones, sus argumentos, y que sea un espacio bastante reflexivo. No mantenernos en una forma de enseñar muy expositiva que quizás no dé espacio para que los visitantes o participantes también emitan sus opiniones, que eso es bastante importante. Otro punto que vamos a comentar es la importancia de relacionar el conocimiento científico que estamos abordando con temáticas del cotidiano de los estudiantes o bien de sus contextos, o bien que sea del interés de los estudiantes, que sea algo que ellos también tengan ganas de aprender, ¿sí? Eso para todas las temáticas científicas ya está bastante estudiado, que cuando los estudiantes se sienten identificados con la temática, aprenden mucho más y tienen un aprendizaje más significativo, ¿sí? Por otro lado, también se hace relevante diseñar actividades que sean desafiantes para todos los participantes y que a la vez usemos metodologías más activas. Nuevamente, no mantenernos tanto en las metodologías expositivas, sino que hacer que los aprendices o las personas que participan de su intervención educativa sean activos en la construcción de su conocimiento o en participar de todo lo que se está desarrollando. Y eso también nos va a apoyar en otro aspecto importante, que es el desarrollo no solamente de los contenidos científicos que queremos abordar, sino que también de habilidades, ¿no es cierto?, que son tan importantes para formar ciudadanos que puedan participar en la solución de problemáticas, puedan tomar mejores decisiones en su vida, y finalmente ser alfabetizados científicamente, pero también puedan lograr la alfabetización oceánica, que entiendo que van a hablar acá también en otro momento.
Y finalmente, un otro aspecto que considero es la incorporación de la evaluación para el aprendizaje. Y este punto se destaca no solamente en los espacios de tipo colegio y escuela, ¿sí? Donde la evaluación ya es parte del proceso, pero también en la importancia de incorporar la evaluación en todos los procesos educativos, ya sea en los espacios que les mencioné anteriormente, los no formales, ¿cierto? O en cualquier otro tipo de intervención educativa. Les voy a mostrar algunos ejemplos, pero la evaluación, la idea de la evaluación es que ustedes como educadores se puedan dar cuenta de que también está funcionando lo que ustedes planificaron, y a la vez los estudiantes, aprendices o visitantes se pueden dar cuenta de todo lo que han aprendido a lo largo de su intervención, de su visita o de su clase, ¿sí? ¿Cómo vamos con el español hasta ahí? ¿Está muy rápido para la gente que habla portugués? Pueden contestarnos en el chat para ver si Natalia cambia de idioma a estas alturas. Por favor. Todo bien por aquí, dicen. Están contentos. Se entiende. Perfecto. Súper. Que a veces hablo un poco rápido, así que me pueden parar. Bien, entonces tenemos esos tópicos que desde mi punto de vista son importantes para pensar intervenciones educativas. Y lo que quiero hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos de esas estrategias y algunas buenas prácticas que yo conozco que o lo han hecho algunas personas de la red, lo he hecho yo misma, lo han hecho personas que conozco, y mi idea es compartirles todos esos ejemplos dentro de esas características que les muestro para que vayamos construyendo juntos esas estrategias. La primera que les quería destacar algunos ejemplos es sobre la identificación de las ideas previas. Entonces yo ya les dije la importancia de conocer las ideas previas de los estudiantes, la importancia de saber lo que ellos saben, lo que ellos conocen, ¿no es cierto? Pero hace falta saber cómo lo hacemos, ¿no? La primera idea que en general nos viene a la cabeza es preguntar. Hacer preguntas. Y eso está súper bien, pero no es la única estrategia que tenemos para levantar ideas previas, ¿sí? Podemos hacerlo de muchas otras formas. Acá les traje un ejemplo de creación propia que uno puede proponer una pregunta. Esa pregunta tiene que tener que ver con el tema que tú vas a trabajar en tu clase y obviamente con el nivel de tus estudiantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarle a nuestros estudiantes si las ballenas son peces, que todos ustedes saben las respuestas, pero ustedes también saben que muchas veces eso genera confusión en los niños. Entonces, si proponemos esa pregunta a los estudiantes y les pedimos que se ubiquen en una línea de ideas, los estudiantes que están muy de acuerdo hacia un lado, los estudiantes que están muy en desacuerdo hacia el otro lado y los estudiantes que no están muy seguros se ubican al medio, es una forma muy práctica y muy visual de ver en qué están los estudiantes con quien yo estoy trabajando, ¿sí? Cuál es su postura, cuál es su visión y qué tanto yo tengo que trabajar con ellos. Se puede hacer tanto de forma remota como de forma presencial, ¿sí? Obviamente si estuviéramos en una clase, podríamos trabajar en una pizarrita en la cual los estudiantes simplemente se paran en la parte de la línea en que ellos se sienten identificados, o podemos trabajar de forma virtual, que particularmente me gusta la herramienta Jamboard, que ayuda mucho. Uno simplemente puede pegar ese dibujito en el Jamboard y los estudiantes van colocando post-its en el Jamboard, en la pizarrita, en la parte que les corresponde, ¿sí? Entonces, esa actividad tan sencilla es muy útil para el profesor para identificar las ideas de los estudiantes y desde ahí trabajar con otros tipos de actividad que vamos a ver en un ratito más. ¿Ok? Otra propuesta de identificación de ideas previas tiene que ver con el uso no solamente de preguntas, pero un uso colaborativo entre preguntas y dibujos o preguntas y alguna otra especie de alternativa, como lo vamos a ver acá. Acá es un librito de un proyecto Explora acá en Chile, que
tenía algunas preguntas que los estudiantes tenían que responder antes de empezar la actividad y ellos respondían en grupos. Eso también es interesante. Uno puede levantar las ideas previas o de forma individual o dentro de grupos pequeños para que los estudiantes aprendan colaborativamente, ¿sí? Entonces, ellos tenían que responder algunas preguntas sobre los organismos marinos y su distribución en el océano y después, dentro de un póster del ecosistema marino, ellos tenían que identificar dentro de los distintos ambientes cómo se organizaban los organismos marinos que ellos recibían en unas fichitas que se pegaban, ¿sí? Entonces ahí yo tengo dos formas diferentes que colaboran entre sí para levantar las ideas previas de los estudiantes y después de eso saber cómo tengo que trabajar, qué ideas previas tengo que corregir o que trabajar con los estudiantes y cuáles ya están bien elaboradas en su cabeza o en su comprensión y no necesito abordar tanto en profundidad, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho a crear buenas actividades. El segundo punto que les quería comentar es la importancia de relacionar los conocimientos de los estudiantes a sus contextos e intereses, como les había dicho en un principio. Y aquí les traje algunos ejemplos también de proyectos que están dentro de la red. Por ejemplo, lo que me parece muy llamativo y que creo que funciona bastante bien en esa característica que les menciono, es que ellos usan recursos y actividades relacionadas a la ciudad o la región en que las personas que están visitando el sitio viven, ¿no es cierto? Y eso ayuda mucho a que los estudiantes se sientan partícipes, se sientan dentro del contexto que se está estudiando y aumenta mucho el interés por participar de la actividad, ¿sí? Entonces acá no les voy a mostrar todas las actividades, pero ustedes pueden ver en la página, incluso en la página de la red, los estudiantes van pinchando las diferentes actividades y van resolviendo problemas, van leyendo cuentos y etcétera, hasta concluir con su aventura en el mar, que en el caso acá, esas imágenes que les tengo es de Valparaíso, ¿sí? Acá de Chile. Otra actividad que les quería compartir es una actividad diseñada por el Lawrence Hall of Science allá en California y que también muestra súper bien cómo trabajar con el contexto. Lo que hacen ellos es mostrar una noticia en que se habla de la pesca de una especie de pez que existe allá. Y ellos muestran la noticia a los estudiantes y luego les preguntan a los estudiantes si ellos creen que es necesario proteger la población de esa especie de peces en su bahía, ¿no? En su parte del mar. Y los estudiantes tienen que trabajar para responder a esa pregunta. Y para eso ellos le dicen a los estudiantes las cosas que tienen que pensar, ¿no? Con cuáles organismos ese pez se relaciona y podría afectar en el caso de que, por ejemplo, exista una sobreexplotación, etcétera. Y para que los estudiantes puedan trabajar con eso, ellos les entregan una serie de fichas, yo les puse solamente una acá de ejemplo, que muestra cómo ese animal se alimenta, ¿sí? Entonces ellos hablan de que abrieron esos animales y vieron lo que se encontraba en su contenido estomacal, ¿sí? Y a partir de eso, los estudiantes tienen que construir una red trófica sobre todas las especies que se encuentran en ese mismo ecosistema y a partir de esa red trófica realizar una reflexión y una discusión en torno a la protección de ese pez. Entonces, si se fijan ahí, el contenido científico que ellos querían abordar son las red tróficas, que son un contenido curricular incluso. Pero ellos para trabajar ese contenido de forma contextualizada usaron una noticia y una pregunta que tiene que ver con un recurso de su mismo contexto o de un lugar donde ellos viven, ¿sí? Entonces, esa es otra idea para acercar los conocimientos científicos a los estudiantes y de esa forma hacerlos partícipes de su construcción. Por si acaso, las fichas con la red con los alimentos de los animales está disponible también en su página web, por si acaso ustedes quieren usarla y o adaptarla a sus propios contextos, está disponible, ¿sí?
Otros proyectos, otras actividades que han usado o que siempre usan los contextos de los estudiantes para trabajar conocimientos relacionados a temáticas marinas son, por ejemplo, el campamento científico en nuestro océano, que se hizo acá en Chile un par de veces, ¿sí? Y el proyecto EAMAR en Brasil, que son proyectos que dentro de determinadas partes de su desarrollo llevan sus estudiantes a terreno para que realicen ya sea una investigación o alguna actividad en específico en terreno, es decir, acá en el caso más cerca del mar, ¿sí? Eso nos muestra que podemos trabajar con el contexto de los estudiantes, tanto dentro de las salas de clase, en la virtualidad, en los computadores, como también en la presencialidad cuando los podemos llevar a terreno, que particularmente es mi preferencia, pero no siempre podemos hacerlo, ¿no? Ya sea por recursos o ya sea como limitantes como la de ahora, que no podemos salir. Entonces, esos proyectos nos muestran de distintas formas cómo podemos acercar el contexto de los estudiantes. Otro tema más es el desarrollo de las habilidades, ¿no es cierto? Todos sabemos que los científicos y por lo tanto los estudiantes cuando aprenden ciencia tienen que desarrollar una serie de habilidades que les permitirían realizar, por ejemplo, una investigación. Son ellas la observación, la argumentación, el diseño de evidencias, el diseño de un procedimiento experimental, etc. Yo les voy a mostrar un ejemplo con la habilidad de argumentación y un ejemplo con la habilidad de observación, ¿sí? Pero luego ustedes se ponen creativos y piensan en todas las otras habilidades que tenemos. Sobre la argumentación, les traje un ejemplo que es continuación de la actividad de levantar ideas previas que les había mostrado, que seguimos con la pregunta de las ballenas son peces, pero ahora queremos que los estudiantes argumenten sus ideas, ¿sí? Entonces la propuesta es que los estudiantes que se encontraban de acuerdo con la afirmación se junten en grupos pequeños y los estudiantes que se encontraban en contra de la afirmación se juntan también en grupos pequeños y ellos tienen que generar evidencias en favor y evidencias en contra de esta pregunta, ¿sí? La idea es que ellos discutan, puede haber una búsqueda bibliográfica por detrás u otro tipo de actividad, y luego ellos tienen que desarrollar esas evidencias para un lado y para el otro. También se puede hacer de forma remota, ¿cierto? O en clases con la pizarra y los conocidos post-it, ¿cierto? Es bastante fácil de realizar. Y la idea ahí es que los estudiantes construyan las evidencias y después de las evidencias se realicen discusiones o debates donde cada grupo defiende su punto de vista utilizando evidencias empíricas, que finalmente es lo que constituye un buen argumento, ¿no es cierto? Una idea que se apoya con evidencias empíricas. Y acá el profesor a partir de o el educador a partir de su mediación puede ayudar a que los estudiantes construyan buenos argumentos. Otro ejemplo es con la habilidad de observación. Entonces ahí les traje un otro ejemplo de la red del Ocean School en Canadá, en la cual ellos realizan una propuesta de actividad para que los estudiantes realicen observaciones, ¿sí? Y ellos lo hacen de forma remota, pero también obviamente se puede hacer de forma presencial, pero la idea ahí es que los estudiantes tengan la experiencia de vivenciar un ambiente natural, en el caso de ellos es un video, pero ustedes también pueden llevar sus estudiantes al terreno. Y la propuesta es que ellos realicen buenas observaciones. Y ahí ellos en el caso proponen una guía, un cuaderno de campo en que los estudiantes van anotando todas sus observaciones, ¿sí? Y la propuesta es que el mediador o el educador de la actividad potencie las buenas observaciones, ¿sí? Y discuta, por ejemplo, la diferencia de lo que son observaciones y lo que son interpretaciones de esas observaciones, ¿sí? Entonces ahí uno puede discutir, por ejemplo, si lo que tú estás anotando en tu cuaderno realmente lo viste o es algo que tú estás pensando que puede haber ocurrido, ¿sí? Y ayudamos así a los estudiantes a entender y a desarrollar la habilidad de la observación. ¿Ok? Como les digo, existen muchísimas habilidades que son importantes de desarrollar, pero lo interesante es que uno puede hacer actividades para cada una de ellas, ¿sí? No tenemos que
siempre preocuparnos de todas, pero la idea es que los estudiantes, al pasar, por ejemplo, por una unidad educativa, por un nivel educativo completo o por algunas actividades en su espacio, al menos desarrollen alguna habilidad y no solamente nos enfoquemos en los contenidos científicos como tal. Otra cosa que les había dejado en la primera diapositiva y que me parecía importante es la creación de actividades desafiantes y el uso de metodologías activas. Y acá yo podría pasar horas hablando sobre las metodologías activas porque la verdad es que existen muchísimas, ¿sí? Pero como no puedo pasar horas hablando con ustedes, les traje algunos tips de cosas que podemos hacer para que las metodologías que usamos sean más activas y las actividades sean más desafiadoras, ¿sí? El primer punto es que debemos tener a los estudiantes o visitantes participantes como protagonistas. Yo sé que como educadores nos gusta bastante hablar, ¿no es cierto?, compartir nuestro conocimiento con los visitantes, pero tenemos que tener el cuidado de que ellos sean protagónicos en nuestras actividades, no tener ese afán de necesariamente entregar las respuestas correctas a los participantes, sino que esperar a que ellos la construyan, mediar el proceso de que ellos lleguen a esa respuesta, ¿sí? Eso es súper importante, difícil para nosotros, pero vale mucho la pena para los participantes, ¿sí? Otro tema que podemos incorporar es la solución de problemas o preguntas científicas auténticos, ¿sí? No quedarnos solamente en compartir la información, por ejemplo, sobre nuestras exposiciones en el acuario o sobre alguna temática en específico que queremos abordar, sino que hacer que los estudiantes se sientan parte de la solución de un problema científico, sea cual sea, para que ellos puedan, por ejemplo, crear una investigación, ¿no es cierto?, colectar datos, que es lo que se muestran acá en esos dos ejemplos que les puse acá en las fotos, en que los estudiantes realmente, a partir de una pregunta construida o por ellos o entregada por el educador, van a buscar los datos para poder responder a esa pregunta. Y eso hace que sea mucho más desafiante para ellos y a la vez mucho más activo, ¿no? Y nuevamente que esas problemáticas sean contextualizadas, ¿no? De eso ya hemos conversado, y que las situaciones de aprendizaje también sean auténticas, es decir, no solamente que les entreguemos esas preguntas científicas, pero luego que nosotros entreguemos todas las respuestas, no, sino que entreguemos las preguntas y permitamos que los estudiantes vivan la experiencia de equivocarse, de tener que volver a colectar datos, de tener que volver a analizar sus datos, ¿no? Para emitir nuevas conclusiones o nuevas ideas. Y en ese mismo marco de las actividades desafiantes, es importante que prioricemos con ellos las evidencias, ¿sí? Que los estudiantes entiendan que todos los problemas o preguntas científicas se responden en base a evidencias. Podemos tener suposiciones previas, obviamente, y la idea es que ellos también la tengan, pero la idea es que nuestra conclusión o nuestra respuesta final se base en evidencias. Y esas evidencias no necesariamente tienen que venir de actividades en terreno, como acá, que tuvimos esa oportunidad, ¿no es cierto? Pero también puede ser de evidencias que los estudiantes pueden encontrar en videos, en material educativo, en libros, artículos, sí, pero lo importante es que haya un proceso de búsqueda y de creación. Y también es importante que para que las metodologías sean más activas, usemos diferentes estructuras de participación, ¿sí? Hay cierta priorización por trabajar con el grupo completo, pero es súper importante que los estudiantes tengan oportunidad de aprender de sus pares también, es decir, en parejas o en grupos pequeños, ¿sí? Y además es importante que los estudiantes también aprendan a reflexionar por sí mismos, ¿sí? Entonces la parte del trabajo individual también es bastante importante dentro de las estructuras de participación. Yo particularmente normalmente lo que hago es ir turnando las estructuras de participación para que los estudiantes tengan diferentes oportunidades, ¿sí? Primero generan sus argumentos solos, después se ponen en parejas para compartir y ver diferencias, luego lo comparten con el grupo curso completo, ¿no es cierto? Y cuando digo el grupo curso podemos hablar también del grupo de visitantes que va al acuario, ¿sí? Es lo mismo. La idea es que generemos esas oportunidades de participación diferentes.
Un otro ejemplo práctico, siguiendo con la actividad de las ballenas, es que los estudiantes planifiquen una investigación para responder a la pregunta de si las ballenas son o no son peces, ¿sí? Y ojo que esa investigación lo más probable es que no se pueda realizar en terreno, obviamente, pero los estudiantes sí pueden pensar una investigación, ya sea una investigación con material escrito o ya sea una investigación con videos o con encuestas a expertos, etcétera, ¿sí? Pero acá la propuesta es que los estudiantes tienen todo, que se imaginen al menos, que tienen todo lo disponible para realizar una investigación sobre eso y que ellos planifiquen el paso a paso de esa investigación. ¿Qué van a observar? ¿Qué datos quieren colectar? ¿Qué cosas van a comparar? ¿Cierto? Y cómo van a llegar finalmente a una conclusión. Y que después, obviamente, ellos comuniquen la propuesta de investigación o los resultados de su investigación con los compañeros en el curso o en la visita, ¿sí? Esa propuesta muestra, por ejemplo, que los estudiantes son protagonistas, tienen que solucionar una pregunta o un problema científico. Es una situación de aprendizaje auténtico, se prioriza la evidencia, es de tipo indagatoria y además podríamos incorporar las diferentes estructuras de participación, ¿sí? Pidiendo que trabajen en grupos en la planificación de su investigación y posteriormente lo compartan con el curso completo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo usar una metodología activa. Insisto, lo de la metodología activa existen diversas, son muchas estrategias, ¿sí? Así que los insto, si es que les interesa, hay mucha literatura al respecto. Al finalcito de la charla les voy a dejar algunas ideas, pero normalmente los resultados son bastante gratificantes para nosotros como educadores, pero también para los aprendices o los visitantes. Y finalmente, el último punto que quería abordar con ustedes es el tema de la evaluación, ¿sí? Nosotros, por nuestra propia formación, solemos pensar en la evaluación como ese tipo prueba, ¿no es cierto? Preguntas que los estudiantes tienen que responder, lo asociamos inmediatamente a calificaciones y la verdad es que no tiene por qué ser así. Existen muchas formas de evaluar y también existen muchas funciones para una evaluación, ¿sí? Lo primero, obviamente, es informarnos a nosotros como educadores de cómo nuestro trabajo está funcionando o no, pero también ayudar a los estudiantes a dar seguimiento a lo que ellos están aprendiendo y a lo que les gustaría seguir aprendiendo. Y además es importante pensar que la evaluación no está solamente para los contenidos científicos, sino que también para las habilidades y para las actitudes de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje. Y eso normalmente se deja de lado, ¿sí? Y principalmente pensando en programas educativos fuera de la escuela, considero que la evaluación es súper importante también para el programa, para poder mejorar, para poder conseguir fondos, ¿no es cierto? Siempre tenemos que comprobar cómo nuestro programa está funcionando, entonces las evaluaciones ayudan bastante. Y acá les traigo otros ejemplos. Este primero, que es de un proyecto, el mismo que les mostré una actividad anteriormente, es una evaluación solamente de actitudes, ¿sí? Y es una autoevaluación, que quiere decir que los estudiantes se evalúan a sí mismos y así se sienten menos presionados por la calificación, ¿no es cierto? Sino que ellos están evaluando cómo les ha ido. Y tiene simplemente que ver con cómo cumplieron con los objetivos, cómo participaron, si aportaron o no a las discusiones. Ese tipo de evaluación es súper bueno cuando vamos a seguir con los estudiantes en diversos momentos y ellos pueden ver cómo van evolucionando, ¿cierto? En su participación, en sus actitudes frente a su aprendizaje. También traje un otro ejemplo que es de Ocean School. Ellos tienen en su página, si ustedes se meten allá, diferentes tipos de evaluación, ¿ya? Y yo les traje solamente dos partecitas de dos diferentes. Una que es una evaluación de equipo, en la cual se evalúan las actitudes del grupo en general, cuando se está trabajando en la estructura de grupos pequeños. Y pregunta cosas como, por ejemplo, ¿qué aprendiste de otros miembros de tu equipo? Eso, además de relevar el aprendizaje del estudiante, muestra también cómo el estudiante aprendió con otros, ¿sí? No solamente aprendizajes individuales.
Y de este lado les puse una otra autoevaluación como la que les había mostrado anteriormente, pero que ya no es de marcar solamente las cruces, sino que los estudiantes tienen que hacer respuestas escritas, ¿no? Y ahí los estudiantes hablan sobre las cosas que han entendido en esta lección o en esta actividad, qué cosa entendió hoy día. Después más adelante aparecían algunas preguntas, qué cosa no he aprendido o no he entendido tan bien y necesito profundizar, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de evaluación en diferentes formatos nos ayudan a levantar esos aprendizajes de los estudiantes y potenciar nuestros propios trabajos, nuestras propias actividades, ¿sí? Bien, ese sería el último punto que quería abordar. Y después le quería mostrar algunos recursos antes de que abramos el espacio para las preguntas, ¿sí? Es verdad que la mayor parte de los recursos, o por lo menos de las publicaciones científicas al respecto, está en inglés, pero hay algunas cosas en español, ¿sí? Dentro de la página de la red, ustedes pueden encontrar algunos recursos de otros participantes de la red, pero les traje acá algunos ejemplos de libros y artículos que tienen actividades bastante interesantes, ¿sí? Este primero que aparece acá es un libro, ¿sí? Y muestra solamente reportes de actividades o propuestas educativas en temáticas marinas, prácticas ejemplares. Algunas de las que les mostré hoy día salieron de ahí. También están los artículos, sí, que usan propuestas didácticas de indagación para enseñar temáticas marinas. Y están también algunas páginas web, que les destaqué solamente esas dos, pero existen más, que proporcionan recursos gratuitos para educadores, ¿sí? De cualquier tipo, en relación a temáticas marinas, ¿sí? Este que está acá es de Lawrence Hall of Science, que son los que les mostré la actividad de la retrófica del pez allá de su región. Y además de esa actividad que les mostré, tiene muchas otras, sí. La mayoría de sus recursos son gratuitos y uno los puede elegir en base a la edad de los estudiantes. Y esta página de la alfabetización oceánica, ellos también entregan algunos recursos y más que eso, ellos entregan cuáles son los tópicos más necesarios de trabajar dentro de la educación científica, de la educación marina, perdón, y cómo podemos desglosar cada uno de esos tópicos dependiendo del nivel de los estudiantes que estamos trabajando, lo cual está bastante interesante también porque a veces cuesta adaptar las actividades para niños muy pequeños o para jóvenes o incluso para adultos, dependiendo de nuestra iniciativa o de nuestra actividad, y ellos nos dan una pequeña ayuda al respecto, ¿sí? Bien, eso era lo que les quería compartir. Creo que tenemos unos 10 minutitos para preguntas o intervenciones de ustedes. Muchas gracias, Natalia. Voy ustedes. a ver si encuentro, dejar que cada uno pueda activar su micrófono. No sé si hay alguien por ahí con alguna pregunta, alguien que quiera levantar la mano, si es que no puede activar el micrófono, se lo activamos nosotros. Comentarios, preguntas. Aprovechen que está aquí Natalia, pueden preguntar en portugués también. Bueno, parece que estamos bien, Natalia. No encuentro preguntas, así que yo solo quería, bueno, agradecerte. Creo que todo lo que contabas era súper importante. Ah, por acá hay una pregunta, perdón. Andrea Rivera, y parece que Adrián también. Ahí, levanten la mano, porfa, en las reacciones, para que se les vea. Andrea, voy a Hola, ver si ¿me puedo... escuchan? Sí. Hola, Andrea, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es algo muy importante tener en cuenta que, bueno, lo que nombrabas, los aspectos del contexto, de las edades de los chicos. Yo quería preguntarte, pues yo soy maestra en formación, entonces quería, pero pues digamos la relación de la evaluación en, pues de distintas formas, tanto de la evaluación como la coevaluación.
es algo que a veces como que me conflictúa un poco. Entonces, digamos, no sé si me podrías ayudar diciéndome cómo puedo trascender de las evaluaciones normalmente establecidas eh, a, a encontrar otras formas de comprender esa evaluación. Perfecto. Solo una consulta. Tú me mencionas que te conflictúa, ¿es porque te cuesta pensar que los estudiantes pueden autoevaluarse o es porque te cuesta crear nuevas formas de evaluación? Pues digamos, no, o sea, me conflictúa más para dar el proceso en el colegio. Entonces, digamos, pues digamos, yo puedo decir como desde la ilustración se puede evaluar, desde la formación de texto se puede evaluar, o sea, hay distintas formas, porque pues la evaluación ya hemos visto que comprende, que memorizar el conocimiento no es lo que necesitamos, sino que la gente comprenda y se apropie de ese conocimiento y que haga y lo haga útil. Ahora te entiendo. ¿Sí? Entonces es como para mostrarle al colegio que no solo a los colegios, no solo las pruebas estandarizadas pueden evidenciar que hay un proceso de formación. Gracias, Andrea. Lo que tú planteas realmente es un desafío que a veces los espacios no formales no lo tienen tanto porque ellos tienen un poco más de libertad en la evaluación, pero los colegios es siempre un punto de tope, ¿sí? De mi experiencia y de lo que he aprendido con otros colegas también, ahí lo importante es primero partir con pasos pequeños, ¿sí? Uno parte incorporando nuevas formas de evaluación en general formativas, ¿sí? A lo largo del proceso, sin eliminar las pruebas o las formas de evaluación que el colegio solicita de un principio, ¿sí? Y a partir de eso podemos ir levantando evidencias para mostrar a nuestros directivos, ¿no es cierto?, las personas que estén a cargo de nuestra disciplina, cómo esas pruebas, esas evaluaciones formativas que hemos creado en diferentes formatos ayudaron a los estudiantes a concretar sus aprendizajes, nos ayudaron a nosotros como profesores a evidenciar esos aprendizajes y además incluso se puede incorporar una parte más cualitativa de que los estudiantes hablen de sus experiencias rindiendo ese tipo de evaluación. Por ejemplo, que los estudiantes hablen sobre cómo se les hizo más cómodos, se pusieron menos nerviosos, sintieron que pudieron mostrar más lo que habían aprendido que en una prueba memorística, ¿sí? Es un trabajo lento, pero en la mayor parte de los casos funciona, ¿sí? La gente termina entendiendo y aceptando que funciona, pero hay que tener el coraje de dar el primer paso y un poco la resistencia y la paciencia de esperar que hayan algunas evidencias para que empecemos a mostrarlas, ¿sí? Eso es lo que te puedo compartir de la experiencia. No sé si había alguien con la mano levantada, pero hay un par de preguntas en el chat. Yoli, no sé por dónde Tenemos parto. una pregunta, creo que de Adrián Villaseñor y otra de Denis Ríos. Partimos Perfecto. con Adri, ¿qué nos cuentas? Hola, gracias Yoli, gracias Natalia por la presentación. Te quería preguntar un poco, porque tengo algunos años dedicándome a la evaluación de impacto, ¿no? Y para ver, lo que queremos ver es si una intervención efectivamente genera un impacto o el cambio que se intenta, ¿no? Y por lo que veo en tu presentación, estas evaluaciones no van tan allá, o es decir, ¿cuál es exactamente el objetivo de las evaluaciones que presentas? Porque me parece que se quedan un poco cortas en saber si una intervención funciona o no. Efectivamente, Adrián, ninguna de las evaluaciones que muestro son evaluaciones de impacto. Nosotros en programas tenemos que hacer la diferencia entre evaluaciones de impacto y evaluaciones de aprendizaje o para el aprendizaje, ¿sí? Las de impacto son básicamente y principalmente para nosotros como equipo y son aquellas que nos van a mostrar resultados cuantitativos de nuestros programas, ¿cierto? De evolución de nuestros programas, cosas que podemos cambiar a lo largo de los años. En general exige un pilotaje de la intervención para evaluar su impacto y las evaluaciones que les muestro yo
son evaluaciones del y para el aprendizaje que tienen un objetivo mucho más centrado en el estudiante, ¿sí? En que el estudiante se vaya dando cuenta de su propio desarrollo y pueda usar la evaluación como una herramienta del aprendizaje en sí mismo, ¿sí? Yo no hablo mucho de evaluaciones de impacto porque no es tanto mi especialidad, pero creo que es importante hacer la diferencia y que nosotros cuando tengamos una iniciativa, una intervención o un espacio educativo no formal, podamos usar las dos, porque obviamente la de impacto es importante, pero es importante para nosotros. La otra es importante para los visitantes, para los participantes. Gracias Natalia. Adrián. Gracias, Adri, por tu pregunta. ¿Denis? Sí, saludos. Primeramente, gracias por la presentación. Es simplemente para aportar, no es una pregunta. Como educadores tenemos que tener en consideración que tenemos un currículum y ese currículo tiene unos objetivos. Muchos de esos objetivos son cualitativos y otros son cuantitativos. Por lo general, los departamentos de educación se fijan en los cuantitativos y por eso es que estamos pendientes a las evaluaciones estandarizadas y todo esto. Pero cuando hacemos un currículo, que por cierto se va a hacer mi tema próximamente, tenemos que tener en consideración las necesidades de la sociedad y las necesidades del estudiante. Y entonces ahí es que podemos poner los objetivos cualitativos y no cuantitativos. Y cuando vamos a hacer las evaluaciones, pues hacemos este tipo de evaluaciones que no necesariamente nos dan un número, pero sí me dicen si estamos logrando aprendizaje o no en la sociedad, en este caso los estudiantes y también nosotros como educadores. Eso era lo que quería compartir rapidito. Gracias, Denis, gracias por el aporte. Natalia, por acá nos preguntan dónde se pueden descargar la guía Haciendo Ciencia Preservo Mi Región. Yo quiero dejarles por acá el Padlet con el que hemos trabajado en todo el Congreso, que es el lugar donde todos nos estamos presentando, y dejando nuestros contactos por si alguien quiere escribirnos o podemos compartir material, etc. Entonces, aprovecho de invitarte, Natalia, a que te inscribas ahí para que también aquellos que tienen muchas más preguntas puedan invitarte. Va a empezar la otra sesión, así que tenemos que irnos, pero antes yo quería agradecerte lo importante de tu presentación y de cada uno de los puntos que compartías con nosotros. Entender bien el tema de las ideas previas para saber de dónde parten nuestros estudiantes, saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestras iniciativas. Es una de las cosas más importantes dentro de la educación en ciencias y para nosotros en educación marina también es súper destacable. Usar el contexto siempre para que los grupos con los que trabajamos siempre sientan que lo que les estamos contando es algo que les interpela directamente, que está con ellos y que lo necesitan. Entonces, finalmente, trabajar el contexto es una manera de enganchar y de hacer que el conocimiento que compartimos tenga sentido para ellos, ¿no? y su entorno. Terminar con el tema de la evaluación, que vamos a tener un taller en un par de horas más sobre metodologías de evaluación, precisamente porque nos pasa, ayer lo conversábamos también, que muchos de nosotros y nosotras estamos en estos proyectos y a veces se nos hace muy difícil encontrar la manera de evaluar a veces el impacto, de evaluar si hay un incremento en el conocimiento antes y después de la actividad, si hay una intención de cambio de comportamiento. Entonces es súper importante empezar a buscar y sobre todo compartir pequeñas estrategias que estamos viendo que nos funcionan dentro de la evaluación. Y además de lo que contaba Natalia, de la evaluación evaluación de ellos, para que vayan identificando su aprendizaje, etcétera, también evaluación para nosotros, para ir viendo qué tanto funcionan nuestras metodologías, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, etcétera. Creo que hasta aquí todo. Natalia, porfa, inscríbete en el Padlet para que la gente pueda seguir con sus preguntas. Sí, estaba ahí tratando de responder algo por el chat, pero me voy a inscribir para que me puedan escribir sin ningún problema para cualquier duda. Sí, no sé si tienes esa guía de la que te preguntan. Nosotros en la página web tenemos un lugar de descarga de material y recurso educativo, así que si la tienes la podemos subir ahí. Ya sí, no hay ningún problema. Nos vamos a nuestro salón de conferencias porque está a punto de empezar nuestra siguiente sesión, que es sobre educación formal. De ahí es donde nos contaba Denis, que va a contarnos también su experiencia, así que nos cambiamos de sala una vez más. Les dejo acá el link por si lo necesitan y 1.000.000 de gracias a todas y a todos por participar.
Gracias, un gusto, que les vaya súper bien. Gracias, Chao, Natalia. chao.